la continuación de aquella predicación. Y yo le puse como título a esta predicación, Señor y Salvador. Señor y Salvador. Que nos ubiquemos en este tiempo que el Señor ha traído. Mira, si hay algo que está haciendo el Señor para este tiempo, iglesia, no es levantar una iglesia de hombres y mujeres que llenen un puesto. El Señor para este tiempo está levantando una iglesia que tenga sentido y identidad de reino. Que tenga el sentido de identidad de reino. Yo no sé si en este momento tú lo vas a entender, pero espero que el Señor te hable en esta tarde y empieces a identificarte en dónde estás tú. ¿Por qué estás tú ahí? ¿Y para qué estás tú ahí? Porque no es una casualidad. La palabra del Señor dice que Él fue el que te llamó. Tú no lo llamaste. No hay un solo hombre en la tierra que tenga la capacidad de decir, hoy quiero ser salvo. O mejor mañana me salvo. No, dentro de 8 días me salvo. Ninguno. Porque el Señor es el que dice, yo os elegí a vosotros. ¿Cuántos creen eso? Y estamos aquí porque el Señor nos eligió. Y vamos a mirar unos pasajes bíblicos que para todos esos son muy conocidos. Y yo creo que muchos se lo saben de memoria. Pero el Señor me revelaba y me mostraba algo maravilloso en estos versículos bíblicos que me han ayudado durante todo este tiempo a tener la identidad, a identificarme como hijo de Dios, sabiendo que estoy en el reino de Dios. Pablo dice que él conoció un hombre que no sabía si en el espíritu o en carne, estuvo en el tercer cielo, ¿verdad? En el tercer cielo. Y ese tercer cielo es el reino de los cielos. Escuchen bien, escucha esto. Ese es el reino de los cielos. Pero cuando Cristo bajó a la tierra, vino a traer el reino de Dios. ¿Ven la diferencia? El reino de los cielos es el que está allá en el tercer cielo, pero el reino de Dios es una extensión del cielo aquí en la tierra. ¿Cuánto lo creen esta tarde? Entonces, Jesús se presenta en el plano histórico del pueblo de Israel en ese tiempo y le dice, arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado. Wow. El reino de Dios. Y Jesús literalmente es el reino de Dios. ¿Correcto? Entonces ya estamos en el punto de partida de entender que la iglesia es una extensión del reino de los cielos. ¿Correcto? El reino de los cielos se proyecta como reino de Dios aquí en la tierra. ¿Correcto? Y hay un pasaje bíblico que ya todos lo conocen, Juan 3:16, y yo sé que muchos lo pueden decir de memoria. Por tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el regalo de Dios para la humanidad. Ese es el regalo que Dios entregó a la humanidad. No hay otro camino por el cual nosotros podamos llegar al reino de Dios. No hay otro. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él, dice la palabra en Juan 14. Y partiendo de este punto, que es este versículo bíblico, me llamaba mucho la atención cómo enlazaba la prédica del hermano Juan esta mañana con lo que el Señor me regalaba. Porque Bartimeo escuchó que el reino pasaba, mas él no lo veía porque era ciego. Pero él escuchó y alguien le dijo, y yo me imaginaba este cuadro, esta pintura ahí, Bartimeo, por ahí viene el maestro. Wow. Y Bartimeo, pero ¿y dónde? ¿Dónde? Por ahí viene y me dicen que él dice que sana. Él ha sanado ciegos. ¿Por qué no le pides que te sane? Y él no veía el reino, pero estaba escuchando que el reino se acercaba, ¿correcto? Entonces, cuando Jesús se presenta en el plano histórico del pueblo de Israel, le dice, arrepentidos porque ciertamente una extensión del reino de Dios está aquí en la tierra como el reino de los cielos. ¿Sí? Estamos ubicados donde el Señor quiere que estemos en esta tarde, porque vamos a ir viajando aquí en estos versículos bíblicos, porque la intención que el Señor tiene para este tiempo es darte a ti sentido de pertenencia. ¿A quién perteneces? Yo no sé si de pronto todavía para este tiempo tú, con el tiempo que llevas en el evangelio, todavía piensas que eres parte de una iglesia. Yo soy parte de la iglesia. Yo soy del centro de avivamiento, sí. ¿En qué iglesia vas? Y muchos sacan pecho. Yo soy de tal iglesia. Acuérdate, incluso la palabra iglesia en la Biblia no aparece. Jesús no vino a hacer iglesias.
Jesús vino a establecer el reino, que es diferente. Y la gente se acostumbró a jugar a la iglesia, acostumbrarme a ir cada domingo a la iglesia, acostumbrarme cada miércoles a ir a la iglesia. No a decir, yo estoy en el reino y en el reino hay nuevas leyes, en el reino hay nuevas costumbres, hay nueva palabra, hay nuevo sentido. Yo tengo que ser transformado por el reino. Y eso es lo que el Señor quiere que en este tiempo tú entiendas. Tú no formas parte de una iglesia. Dile al que está a tu lado, tú no formas parte de una iglesia. Tú formas parte del reino de Dios, que es diferente. Santo. Vamos nosotros a buscar el pasaje bíblico que hay en Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10. Gloria a Dios. ¿Cuánto le dan gloria a Dios en esta tarde? Tú eres santo, Señor. Romanos capítulo 10, del 9 al 10. Dice la palabra del Señor en los versículos del 9 al 10. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, que Jesús es ¿quién? Yo quiero que tú tengas en cuenta esa palabra, Señor. Guárdala ahí en tu bolsillo un momentico, porque ahora vamos a mirar algo con esta palabra. Porque dice la palabra que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, versículo 11. Todo el que confíe en él no será jamás defraudado. Versículo 12. No hay diferencia entre judíos y gentiles, pues él mismo, ¿qué? Señor, es Señor ¿de quién? De todos, y bendice abundantemente a cuantos que lo invocan, Señor e invocan. Guarden esas dos palabritas en su bolsillo. Guarden esas dos palabritas en su bolsillo. Señor e invocan, dice la palabra del Señor aquí. El versículo 13, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces, mientras yo meditaba en eso, decía, Padre, qué interesante que es cuando en realidad nosotros podemos podemos mirar a velo descubierto la revelación de tu palabra para que haya un efecto en mi vida. Y ayer yo podía compartir con los hermanos de la célula esto que el Señor me regalaba, algo parecido, que nosotros para este tiempo es increíble que todavía haya gente en la iglesia que no sepa cuál es la diferencia entre tener a Cristo como Salvador y como Señor. Escucha bien, el Señor nos regaló, Dios nos regaló a Cristo como nuestro Salvador, pero hay muchos que pararon ahí. Señor, tú eres mi Salvador, pero de Señor, no, yo no quiero que seas mi Señor, yo quiero que seas mi Salvador, porque parecemos a veces como esos relaciones de hoy en día de novios que piden derechos más no obligaciones, derechos de esposos, pero no obligaciones. Hello, quiero mis derechos, pero obligaciones no quiero, Señor. Mi derecho es salvación. La palabra dice que tú viniste a salvarnos, con eso tengo, pero yo no quiero obligaciones. O sea, yo quiero mis derechos, pero no obligación. Y entonces el Señor empieza a trabajar en el corazón de cada uno de nosotros y dice que la diferencia que nosotros tenemos que empezar a marcar en nuestra vida de creyentes es lo que tiene que ver entre lo que es el Salvador y el Señor. Y yo quiero que miremos, yo miré unas definiciones, aunque yo sé que esta iglesia está llena y repleta de gente súper inteligente y sé, sabia y entendida, que tienen ya la definición de Salvador y Señor, correcto. Pero más sin embargo, por si las moscas, como decimos por ahí, lo traje. Y dice Salvador, persona que evita un peligro o soluciona un problema grave a otra persona. Eso es un Salvador. Escuchen, repito, persona que evita un peligro o soluciona un problema grave a otra persona. Ya captan lo que es el Salvador. Jesús vino a solucionarte un problema que no tenía solución para ti. Y era la muerte eterna. Ok,
llegó el Salvador. Ahora viene la definición de Señor y dice, persona que es dueña de una cosa o que tiene poder o dominio sobre ella. Wow. Entonces Jesús viene y se presenta como el Señor y el Salvador. Pero cuando yo quiero el derecho de salvación, lo miro a Él como Salvador. Pero cuando entra el derecho de Él exigirme, porque mira, la palabra dice que Él nos compró con precio de sangre, ¿correcto? Y que no conformado con eso, nos puso un sello que fue ¿quién? El Espíritu Santo. Que son las arras, dice la palabra. Que son la garantía de las promesas que tú y yo tenemos cuando pasamos a ser hijos. Y entonces miramos el reino como aquel reino donde solamente tenemos derecho a pedir. Porque esa es la iglesia. El reino no funciona así. Mira, yo escuchaba algo el otro día, y esto es algo muy cierto. Y si lo llevamos a la forma práctica de nuestras vidas, ¿cuántos nacieron aquí? Ninguno. ¿Sí ve? ¿Cuántos nacieron en otro país? Amén. ¿Cuántos vienen de culturas diferentes? ¿Qué tuviste que hacer cuando tú llegaste a este país? Adaptarme. ¿Y para adaptarme qué tengo que hacer? ¿Cambiar qué? Mi cultura, mis costumbres, leyes nuevas, idioma nuevo, porque no hablábamos nada. Y todavía no hablamos. Bueno, balbuceamos. Como dice mi pastor, yo la tiro y ellos que la arreglen. Yo tiro la palabra y ellos que la arreglen ahí como puedan. Gloria a Dios. Santo pastor, lo bendigo donde quiera que esté. Él dijo que nos iba a estar mirando. Lo bendecimos y lo amamos mucho. Cuando yo llego a este país, yo siento que mi vida se estremece. Porque hay un cambio rotundo. En todo sentido. ¿Y qué tengo que empezar a hacer yo? Adaptarme a un nuevo reino. Y cuando Dios nos llama, siendo el Salvador de nuestra vida, nos dice, renovaos. Wow, ¿y cómo nos cuesta? Porque muchos de nosotros todavía no hemos dejado costumbres que teníamos en nuestros países y las hacemos aquí todavía. Y este país tiene otras leyes. Hay cosas que en nuestro país eso es fiesta. Pero aquí nos cuesta un carcelazo. Aquí nos cuesta 48 horas de cárcel. Aquí nos cuesta, hermanos. Cuando el Señor entra en el plano de nuestra vida, nos llama a que nosotros seamos cambiados, transformados, y ya no solamente miremos a Jesús como nuestro Salvador, que lo miremos como nuestro Señor. Aquí había otra palabra que yo les dije que guardaran en el bolsillo. El invocar. No busque la definición, pero yo sé que invocar es llamar a alguien para que sea presente en cuerpo, para que sea manifestado en lo físico. Eso es invocar. Cuando yo invoco a alguien, lo invoco para que sea presente en lo físico. Cuando yo digo que estoy invocando a Cristo como mi Señor, le estoy diciendo, preséntate como mi Señor y domina mi vida. Preséntate en mi vida y toma mi corazón, toma mi fuerza, Señor, porque yo solo no puedo. Y si hago cosas por mí mismo, son malas. Porque todo lo bueno que hay en mí viene de Dios. Todo lo que yo hago bueno viene de Dios. Eso no es mío. Nosotros nacimos en pecado. Y aunque Dios nos creó en perfección para andar en cosas buenas, porque eso lo dice la palabra, el pecado hizo que lo malo se metiera en nuestras vidas para hacer las cosas malas. Y ya que pudimos marcar la introducción de la prédica, vamos, quería ubicarlos en el nombre de Cristo Jesús. El sentido de pertenencia en la transformación que Dios te ha llamado a vivir. Porque yo no puedo decir, a ver, yo te digo, ¿de dónde es usted, hermana? ¿Por qué es usted de Ecuador? Gloria a Dios. ¿De dónde es usted, hermano Juan?
¿Dónde nació usted? En la República Dominicana. Yo digo que soy colombiano, ¿por qué? Porque nací en Colombia. Me identifico con mi país. Ahora, usted está en Estados Unidos, pero usted tiene sentido de pertenencia en su país, ¿no es cierto? Yo soy ecuatoriana, pero ¿dónde está usted? ¿Usted qué es? Dominicano, pero ¿dónde vive usted? Sentido de pertenencia. Usted puede estar en la Conchinchina, como dicen, pero yo soy dominicano porque yo nací allá y ese es mi origen. Wow, yo no sé si ustedes están entendiendo lo que el Señor quiere decirles. ¿Cuál es el origen tuyo? Tú naciste del reino de Dios. Tú naciste de la mente de Dios. Wow, santo. Tú no eres uno común y corriente. La palabra del Señor me enseña en el capítulo, en los evangelios, en la explicación de la parábola del sembrador. Le dicen los discípulos, venga maestro, ¿por qué no das un masticadito? Que es que nos cuesta un poquito entender. El Señor le dice, ok, venga. A ustedes os es concedido entender las cosas del reino. Oiga bien, a ustedes se les ha concedido. ¿Qué es conceder? Dar, otorgar un derecho. Conceder es decirte, tú puedes hacerlo porque yo te autorizo que lo hagas. Y le dice, a ustedes les es concedido conocer las cosas del reino, pero a ellos no. Wow. Tú hoy en día tienes el gran privilegio, y yo quiero que te ubiques hoy en esta introducción, que te ubiques en el sentido de pertenencia, de dónde vienes, quién eres. Y el hermano Juan había predicado ahora unos 15, 20 días de la generación 42. ¿Quiénes somos? Vino el otro predicador y hablaba también del sentido, la identidad que tenemos nosotros como hijos. Porque es que ya no somos iglesia, hermanos. Nosotros somos reino. Y de iglesia a reino hay una diferencia abismal. Vamos nosotros al Evangelio según San Juan, capítulo 3. Y ahora sí vamos a empezar la prédica. Juan capítulo 3. Y esto también lo conocen ustedes bastante porque yo creo que hasta película han hecho con esto. ¿Cuántos han oído hablar de Nicodemo? Dice la palabra del Señor en el capítulo 3 de Juan, capítulo 3 del Evangelio según San Juan. Dice el título, Jesús enseña a Nicodemo. Y vamos a viajar un poquito en esta historia. Y yo te invito a que te montes tu película, monta tu cassette en tu cabeza. Yo quiero que te hagas un estudio de películas en tu cabeza. Y mientras leamos nosotros estos pasajes bíblicos, mires el escenario geográfico, el escenario histórico, el contexto histórico que tiene estos pasajes bíblicos. Dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar ¿a quién? A Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido. Sabemos, él no le dijo, yo sé. Sabemos, había un grupito ya que estaba influenciado por esa corriente. Ya les había llegado la pullita del evangelio. Y escucha bien, hermano, ahora que seguimos. Nicodemo representaba uno de los 72 escaños del Sanedrín que requería de algunas reglas para poder formar parte del Sanedrín. No era cualquiera el que llegaba. Y Jesús, cuando entra al plano histórico de ella, era un muchacho de 30 años. Yo le decía a los hermanos, yo me quedo aterrado. Yo imagino ese cuadro, esa película. Más o menos se calcula que Nicodemo tendría que tener más de 60 años. Tenía que tener más de 60 años. Y un muchachito de 30 años, recién aparecido. Venga, de noche. Venga. Así, como Dick Tracy. Hemos oído y conocemos. Hay una influencia de reino ya. Un señor de tanta calidad literal como en ese tiempo la tenía Nicodemo, le dice a un muchacho de 30 años, venga, yo quiero saber cómo tengo que hacer para entrar al reino. Wow. Y empieza la historia.
Ya se ubicaron en la película, ok. Le dice, Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de ¿quién? De Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Subraya esa palabra, no puede ver el reino de Dios. Subráyala y guárdala en el bolsillo. Dijo Jesús, versículo 4, ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Preguntó Nicodemo. Se estaba quemando las neuronas Nicodemo ahí con eso. ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora subraya eso, entrar al reino de Dios y guárdala en el bolsillo, porque vamos a mirar ahora esto. Y eso es lo que me llama la atención en la iglesia, que hoy en día el Señor ha establecido en el reino, que nos cuesta. Y mire que hay cosas que tenemos que abolir de nuestro léxico espiritual. Tenemos que abolir, romper, no más con esa palabra. No más, porque iglesia no existe. Existe el reino de Dios, que es diferente. ¿Correcto? Ahora no, la iglesia no existe. Estamos en el reino del Valle de Sitín. Sí, allá afuera tú tienes, mira la palabra dice en Corintios, que las cosas espirituales para el hombre natural son locura. Si tú le vas a hablar así a una persona que no ha recibido a Cristo, te dice loco. ¿De qué estás hablando? Si es una iglesia, ahí que va la universidad. Al frente del gimnasio, sí. Ahí en la 77. Eso es un building, eso no es ningún reino. Pero el que conoce sabe lo que le estoy hablando. Dice el versículo 5. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y los oyes silbar. Aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Nicodemo replicó, ¿cómo es posible que esto suceda? Tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. Respondió Jesús, te digo con seguridad y verdad que hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes no aceptan nuestro testimonio. Si les hablo de las cosas terrenales y no creen, entonces ¿cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido jamás al cielo, sino el que descendió del cielo, y el Hijo del Hombre. Amén. Gloria a Dios. Dile al hermano que está a tu lado ahora, yo hoy voy a ver con los ojos espirituales lo que el Señor quiere revelarme. Hay dos palabras que me llamaron la atención y que medité en estas palabras. Cuando este hombre de tanto poder se acerca a Jesús, un muchacho de 30 años, que para poder ejercer el ministerio en el pueblo judío, como regla primero tenía que cumplir 30 años para poder ejercer. Por eso Jesús entra en el plano histórico como ese maestro, como ese rabí. Por eso él entra a enseñar. Y cuando él llegas a romper, como dicen por ahí, a quebrar vacas sagradas, a tumbar todo aquello que se ha establecido en la religiosidad del hombre. Y Nicodemo, siendo un conocedor de la Torá, le dice a Jesús, ¿cómo tengo que hacer yo? Me estoy quemando las neuronas, Jesús, dime. Yo me estoy imaginando cómo me voy a meter en el vientre de mi madre. Si tiene más de 80 años, yo no creo que la mamá estuviera viva. ¿Y ahora cómo hago para salvarme? Grande problema que tengo, decía Nicodemo en su mente. Y Jesús, hermano, esto es parafraseado. Y es algo que el Señor impactó mi corazón cuando yo me imaginaba esto diciéndole a Jesús, a Nicodemo, es que mientras tú no me mires a mí como el Salvador, no entras. Wow. Eso fue impactante para Nicodemo. No se lo dijo así. Pero ¿por qué la palabra dice que no hay cómo entrar al reino si no es por Cristo? Porque no hay otro modo. Pero él le dice a Nicodemo,
que tiene que nacer de nuevo. Y yo miraba la congregación y decía, Padre, ¿cuántas personas por no querer tener a Jesús como su Señor están conformados en verlo solo como su Salvador y no han entrado al reino? ¿Me están escuchando, hermanos? Muchos en las iglesias están sentados mirando el reino, pero no han entrado al reino. Y ahora te voy a explicar. Dos palabras te dije que guardáramos. Jesús le dice que el que no nace de nuevo no puede ver. Primero, no puede ver. Es decir, para tú conocer a Cristo, para tú ver a Cristo, tienes que nacer de nuevo. Y es cuando tú te entregas al Señor. Ahora, nos hemos acostumbrado, ya soy salvo. ¿Para qué yo quiero el señorío de Dios? Mas sin embargo le dice a Nicodemo, ok, digamos que tú me aceptes como tu Señor, como tu Salvador. Ahora, si tú quieres gozar de las cosas del reino, tienes que nacer de agua y de espíritu. Ay, se la puso más gruesa todavía. Primero tengo que revivir a mi mamá. Y ahora, agua y espíritu, ¿qué es esto? ¿Cómo hago? Mire la ventaja que tenemos tú y yo hoy en día. Que haberlo descubierto, conocemos el agua y el espíritu. Haberlo descubierto, podemos saber que aunque estamos en el reino, no estamos en el señorío de Jesús. Escucha bien esto. Y yo le decía anoche a algunos hermanos que es increíble poder ver esto. Cómo nosotros nos hemos acostumbrado a ver solamente a Jesús como nuestro Salvador. Y como lo decía al comienzo, queremos tener una relación de derechos, pero no de compromisos. Ahora, cuando yo traigo la comparación de cambio de reino, el Señor te dice, ok, le dice el Señor a Nicodemo, ok, tú tienes que entrar en el reino que soy yo. Yo soy el reino. Te salvas, quieres las bendiciones, yo soy el reino. Tú tienes que entrar a mí. Tú me quieres ver ahora. Tu velo se descubre. Porque si la palabra no dice que Nicodemo sea salvo, pero sí fue uno de los que lo defendió después. Ese día Nicodemo, el velo se le cayó. Porque vio el reino. Lo vio. Reconoció a Cristo como el reino de Dios. Pero de ahí a empezar a reconocerlo como el Señor, ya le costaba la carne. Ya le costaba el qué dirán. Ya le costaba la posición social. Ya le costaba el qué dirán. Uno de los dirigentes del Sanedrín, siendo llevado de la mano por un muchachito de 30 años, que lo conocían como el hijo del carpintero. Porque a Jesús lo conocían como el hijo del carpintero. Y de un momento a otro, él dice, yo soy Yeshua. Yo soy Yeshua, el que salva. Yo soy el que viene a salvarlos. Y entonces, llevándolos ahora a esa ubicación, hermanos, mira, esto es algo tan sencillo como mirar algo delimitado. Imagínate, los reinos tienen murallas, los reinos tienen límites, ¿correcto? Y el que vive de esa muralla para adentro, ¿está qué? En el reino. ¿Y goza de qué? De los beneficios del reino. La palabra de Dios dice, buscad primeramente. ¿Y qué más? Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero si yo solamente estoy viendo el reino y no estoy en el reino, ¿qué pasa con las añadiduras? Hello. Hay añadiduras que no han venido a nuestras vidas porque no estamos en el reino. Estamos viendo el reino y nos hemos conformado por condición social, por el que dirán, por lo que me pueden prohibir, por lo que la Biblia diga que no debo hacer. Conozco el reino. A Jesús lo conocemos hasta en películas y lo ponen ojiverde. Sí, así lo ponen. Y lo ponen, wow, eso, mejor dicho, eso es un... Ustedes lo han visto, ¿no? Siempre lo han ojiverde y rubio y todo eso. Y según la genética de esta gente de esa región no tiene ni medio parecido. Pero nos han vendido la imagen de conformarnos para ver el reino.
La añadidura llega a mí cuando yo estoy en el reino, de la muralla para adentro. Porque se han conformado en las iglesias a ver el reino y no estar dentro del reino. Jesús le dice esto a Nicodemo: es que si tú no naces de agua y de espíritu, tú no puedes entrar al reino. Yo no sé, iglesia, si el Señor para este tiempo verdaderamente te está hablando del sentido de pertenencia. Y ayer alguien me preguntaba y me decía: pero es que el enemigo me hace muchas travesuras conmigo. ¿Sabes una cosa, hermano? Y esto es bíblico, yo te lo digo. Mientras estemos en el reino, el enemigo no te toca. Hello. Uy, Alex, ¿qué está diciendo? Pero si es que él le dijo a Pedro, me ha pedido que te zarandee. Te explico. Eso se lo dijo antes de morir. Cuando Jesús muere, el sello del Espíritu está en ti y en mí, el enemigo no nos toca. A menos que tú te salgas del reino. Salte del reino y pruébalo. Pero si tú estás en el reino, es Dios que está trabajando en tu vida para moldear tu carácter, para moldear aquellas cosas malas que tú tienes que no tienen nada que ver con el reino de Dios. Santo. Cuando tú estás en el reino, vives el proceso de cambio. Pero ¿cuál es la diferencia? Que si yo sé que estoy viviendo algo difícil dentro del reino, no es algo que me va a matar. Eso no va a ser una prueba de muerte. Va a ser una prueba para la próxima gloria que Dios me va a dar. Santo. Oh, poderoso Rey. Santo. Yo no sé, hermano, pero tal vez tú estás, escúchame bien, tú estás viviendo en este momento algo difícil en tu vida. Yo quiero que tú pienses si estás dentro o fuera del reino. Porque si estás fuera del reino, es el mismo diablo que te está haciendo algo. Y con él no se juega. Ese te cobra y con intereses. Ese te cobra y con intereses. Y todo aquello que tú le dijiste estando dentro del reino: cachudo, salite. Salite nomás. Salite, sí. Porque es que cuando estamos en el reino, hermano, cuando yo tengo identidad de reino, yo ni siquiera miro la puerta de salida. Cuando yo me identifico en el reino de Dios, mi Padre es Dios, yo de aquí no me muevo. Es más, me preguntaba alguien ayer, es que, ¿y cómo hacemos para mantenernos en el reino? Lo que te voy a decir suena, wow, ¿qué está hablando Alex aquí? Déjame decirte que la permanencia en el reino tuyo, escucha bien, dile al hermano que está al lado tuyo, afina el oído. Afina el oído. La permanencia tuya en el reino no es ni siquiera depende de ti. ¿Cómo así, Alex? Tú permaneces en el reino por el amor que Dios te tiene. Porque si fuera por obras, ya no estábamos. Si Dios va a calificar nuestra permanencia en el reino, ninguno de nosotros estuviéramos. Ni el predicador más grande. La palabra dice: no hay uno solo en la tierra que, por santo que sea, deje de pecar. Tú estás en la permanencia del reino porque Dios te ama. Y Él no permite que te pase algo ni que te salgas del reino. A menos que entres con tus pataletas de niño mimado. No, no quiero esto, no quiero ser procesado. Ok. Mi proceso es más liviano. Te verás, si quieres ser procesado allá afuera, sálgase. Pero ¿cómo me pasan las cosas si yo voy a la iglesia cada 8 días? Hermano, algo que yo he aprendido, que mientras estoy en el reino, cada proceso, por difícil que sea, sé que es un proceso de Dios en el cambio y la transformación que Él me está dando para ser como Él quiere que yo sea. Porque yo no vivo para ser como yo quiero ser. Hello. Yo no tengo derecho ni autoridad para ni poner ni quitar mi vida. Lo único que hizo eso fue Jesús. A mí nadie me quita la vida, dijo Jesús. Yo la pongo y la vuelvo a poner. Porque tengo el derecho. Yo no. Y el Señor no maneja títeres o marionetas, no. El Señor está trabajando con hijos. Yo no sé si usted está entendiendo esto, hermano. Pero Dios está, dile al hermano, ¿por qué le dice usted hermana a ella?
¿Por qué le dice usted hermana a ella? El mismo Padre. ¿Usted por qué le dice hermano a su esposo? Porque somos hijos. ¿Y usted cómo sabe que es hija de Dios? Recibió y vio al reino. Y ahora vive en el reino. Porque yo no le puedo decir hermano al que está fuera del reino. Porque la palabra de Dios dice que aquel que se hace amigo del mundo, escuche bien, se constituye enemigo de Dios. Yo tengo que tener cuidado a quien le digo hermano. Porque le puedo estar diciendo hermano al mismo diablo. Seguro, hermano. Eso es cierto. ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a un sistema religioso. Hola, hermano. Hola, y el que se fue no lo encontramos como a los 2 años. Yo no sé ni qué está haciendo. Hermanito, no lo he visto en tantos años. Wow. Y andaba de parranda el hombre. No, y no estaba muerto, andaba de parranda. Y le estás diciendo, hermano, aquel que ahora está en los caminos que no son de Dios. Tú tienes que identificarte y aprender a identificar en qué posición tú estás. Tú no estás en la iglesia, tú estás en el reino de Dios. Nicodemo se quemó las neuronas y yo creo que este hombre esa noche se fue rascando y pensando, ¿y ahora cómo hago? Mire, vamos a Juan 17:13. Y ahora que yo, oh my God, ahora que yo he podido comprender esto, yo antes escuchaba estos pasajes bíblicos y decía, ¿cómo así que yo no soy de este mundo? Está loco. Sentido, diga, sentido de pertenencia. Ay, yo pertenezco al reino. Ahí como usted me ven chiquito y todo, pero soy un rey. Dice Juan 17, del 13 al 16. Dice Juan 17, del 13 al 16. Dice así la palabra del Señor. Ahora vuelvo a ti, pero digo estas cosas mientras todavía estoy en el mundo, para que tengan mi alegría en plenitud. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los ha odiado. ¿Por qué qué? ¿Por qué no qué? ¿De cuál mundo? Entonces, ¿de dónde somos? ¿Somos extraterrestres? Hermano, lee. Allí dice, porque no somos del mundo. Entonces, si no somos del mundo, ¿de dónde somos? Del reino. Quiere decir que el reino no forma parte de este mundo. ¿Ah? Sí. Vaya vamos. Ya, vaya vamos. 13, 10, hasta el 16 dice. Volvamos al 14. Yo les he entregado tu palabra. ¿Qué nos entregó? Tu palabra. Y el mundo los ha odiado. Porque no son del mundo. Como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los protejas ¿de quién? Ay. Mientras tú estés en el reino, eso yo no te estoy inventando las cosas. Ay. Ay, es que el diablo se metió, que tú no estás en el reino. Pellizcate. Me están pasando las cosas, tengo que discernir que si estoy en el reino, Dios está procesando mi vida. Porque Dios no se conforma con verte esa cara linda. Él quiere algo mejor. Él no se conforma con que tu corazón haya cambiado un 3%. Para el próximo año ese corazón tiene que cambiar un 20%. Y mientras llegan más años, el 40, el 50, el 60, y dice que llegaremos a la perfección. Ay. Del varón perfecto, gloria a Dios. Pero eso le va a pasar solamente al que está en el reino. Dile al que está a tu lado. Tú vives en el reino. Hermano, ¿verdad? Tenemos que empezar a identificar esto.
vivir en el reino y ver el reino. A la iglesia va mucha gente que se conforma con Jesús, aleluya, gloria a Dios y mi Jesús, mi Salvador. Y ya, se conformaron con ver a Jesús. Estando en el reino, no somos de dónde? Del mundo. O sea, tampoco somos extraterrestres ni venimos en un ovni, como dicen por ahí muchos. Vamos a Juan 10, 27, 28. Ay, esto está. Juan 10, 27 al 28 dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Juan 10, del 27 al 28, dice: mis ovejas, ¿qué? Vamos a leerlo desde el 25. Yo se lo he dicho a ustedes, y acuérdense de lo que hablamos ahora, que el Señor le hablaba a los apóstoles y le hablaba a la gente en parábolas porque Él quería. Porque es que yo me pongo a pensar, mira, si yo quiero explicarte algo para que tú seas salvo, que tú cambies, ¿para qué me voy a poner a enredarme con parábolas? Yo voy sencillo, ¿sí o no? Si yo quiero darte a entender algo sencillo, yo te lo tiro sencillo. Pero yo sé que al lado tuyo hay gente que no van a escuchar. Entonces yo te tengo que hablar en clave. Y te tiro la parábola. ¿Sí? Pero entonces después vengo y se la explico a usted porque yo no quiero que ellos entiendan. ¿Lo dice la palabra? No quiero que entiendan y se salven. Así de sencillo. ¿Ves el privilegio que tienes? Ay, 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 yo no sé si tú te sientes privilegiado, hermano. Pero si tú estás entendiendo la palabra, es porque el Señor le plació revelártela. Y Él se la revela. ¿A quiénes? Vamos a mirar. Porque eso es sentido de ¿qué? De pertenencia al reino. Las cosas son reveladas para los que pertenecen al reino. Y vamos a mirar aquí, en Juan 10, 27. Vamos desde el 25. Yo se lo he dicho a ustedes y no lo creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre son las que me acreditan. Pero ustedes no creen porque no son ¿qué? Porque no son ¿qué más duro? Porque no son de mi rebaño, dice esta versión. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Sentido de pertenencia. Jesús dice, mis ovejas. No dice todas las ovejas. Mis ovejas. Las que Él compró con sello de sangre. Las que son de Él. Y dice, yo les doy, dice, porque no son de mi rebaño. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Ay, ay, ay. ¿Cuántos están siguiendo al Señor? Entonces, porque a veces nos da tanta lucha poder seguirlo a donde diga que vaya. Mire, algo que yo he aprendido en esta iglesia, y yo también pasé por ese proceso. Yo venía de una iglesia de la ciudad de Cali, Amor y Fe, en el año 97. Para ese año ya Amor y Fe tenía más de 10,000 personas ahí en la ciudad de Cali. Una iglesia que tenía 7 servicios al día. Abrían a las 7 de la mañana, de 7 a 9, de 9 a 11, de 11 a 1. O sea, salían unos y así como salían, entraban. Pero cuando yo llego a este país, yo encuentro una frialdad espiritual. En el 97 no había una iglesia cristiana aquí en White Plains. Y si la había, estaba bien escondida porque nunca la vi. Mas sin embargo, el Señor en su amor, porque yo llegué encendido. Yo llegué recién convertido, estaba recién desempacado en el reino. El espíritu que atravesaba me lo llevaba por delante. Dios se fue.
te reprendo en el nombre de Jesús. Conviértete y eso. Pero ¿a dónde iba? ¿A qué iglesia iba? Me tocaba ir hasta Queens. Me tocaba ir hasta Queens, congregarme con el pastor Almonte. No sé si alguien lo ha escuchado, el pastor Almonte se me fue el nombre de la iglesia. Anyway, cuando yo empiezo a aprender en esta iglesia, con los pastores Aurelio y Patricia Ulla, que es trabajar en el reino. Wow. Hermano, nosotros aquí no trabajamos en el ritmo que trabajamos en la 214. Los que están aquí, que vienen desde la 214, me pueden hacer quedar mal. Era un ritmo, hermano. Wow, pues que, hermano, eso era todos los días. Y yo, oh my God, pero ¿qué es esto, pastores? Métale un frenito a eso un poquito, que trabajo, casa, iglesia, iglesia, casa, trabajo, trabajo, casa, iglesia, iglesia. No quedaba tiempo. Pero hoy en día entiendo que el Señor me estaba preparando para poder establecerme en su reino. Que déjame decirte, el que no hace nada en el reino, yo no sé si esto es duro. El que no hace nada en el reino, no le importa lo que pase en el reino. ¿Por qué cuida usted su casa, hermana? Porque es suya. Ahora, ¿usted por qué cuida su casa, hermano? Porque es suya. ¿Y por qué más? Porque ahí vive usted. ¿Qué quiere ver usted en su casa, hermana? ¿Qué quiere ver usted en su casa? ¿Orden? ¿Limpieza? Pero muchos estamos en la iglesia como porcelana de adorno. Ustedes se acuerdan que antes vendían que el payasito así y que la bailarina así tirada, las porcelanitas esas que vendían. Hermanos, el que tiene sentido de pertenencia al reino ayuda a cuidar el reino. Cuando yo empecé a sentir y a conocer que yo soy del reino, yo tengo que cuidar, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer algo en la casa de Dios. Hermano, al menos por agradecimiento, porque ni tú ni yo no merecíamos la salvación. ¿O quién estaba rezando cuando Dios lo llamó? Dígame, estaría dándose golpes de pecho allá como por mi culpa, por mi gran culpa y borrando los pecados de la semana pasada y arranquemos el lunes con los nuevos. Así hacíamos. Bueno, los que iban a la iglesia, porque yo decía católico, pues yo ni a la iglesia iba. No pasé ni dando piedra por una iglesia católica. Pero, hermano, cuando Dios te llama, no te llama para jugar. El Señor es serio. Y si el Señor te llamó, es porque te ama. Porque la palabra de Dios dice que Él fue el que te llamó. Levánteme la mano solo uno de aquí que me diga, yo le dije al Señor, quiero ser salvo hoy. Llámeme, llámeme. A mí. ¡Ey! Ninguno. Porque estábamos en los vicios del mundo. Cuando el Señor vendió su mano santa en la basura, nos sacó de esa inmundicia en la que vivíamos. Nos limpió para darnos identidad de hijos. Ay, santo. Porque es que mira, otra cosa. Siervos de Dios, sí. Somos siervos, pero porque servimos, más no porque seamos esclavos. Escucha esto. Los siervos de Dios son calificados siervos por el servicio que prestan en casa. Porque en el contexto histórico que tú miras, Antiguo y Nuevo Testamento, la palabra siervo, antes de que Jesús muriera, se aplicaba a la esclavitud. El que era esclavo. Por eso él dice, el siervo no sabe lo que hace su amo. Ahora ustedes son ¿qué? Mis hijos. Y cuando yo digo que son mis hijos es porque yo les voy a revelar lo que hago. Es porque les voy a enseñar lo que yo quiero que ustedes aprendan. Tú eres siervo porque sirves a Dios. Tú ya no tienes mentalidad de esclavo. Porque no somos ¿de dónde? De este mundo. Nosotros somos del reino de Dios. Y ya para terminar, hermano, la introducción. No, mentira. Dale un aplauso al Señor, hermano, que Él es digno de alabanza. La gloria es para nuestro Señor amado. Dice la palabra del Señor que
lo que leíamos ahorita en Juan 10, 27 y 28 dice que le doy la vida eterna y nunca, miren, vamos al 28. Yo no sé si ustedes creen esto, hermanos, pero yo tengo una certeza de lo que estoy leyendo, porque es la palabra de Dios. Miren lo que dice el 28. 10:28 de Juan. ¿Qué dice? ¿Quién dice ahí? Jesús está hablando, dice, yo les doy la qué y qué. Y dice esta versión, y algún día perecerán. Ay, volvámoslo a leer. Dice, yo les doy vida eterna y nunca perecerán. ¿Qué es la palabra nunca? Que no caduca. Yo no sé si ustedes están entendiendo, hermanos, pero yo les doy vida eterna. Escuche, nunca perecerán y alguien las podrá arrebatar. Esta versión está mala entonces. ¿Qué dice? Nunca y nadie. Nunca. ¿Algo qué? Absoluto. Hermano, cuando se pone un sello en algo, difícilmente se puede romper. Y eso es en nuestro ámbito natural. ¿Qué más podemos nosotros pensar en el ámbito espiritual ante el Rey de Reyes, Señor de Señores, Creador del cielo y la tierra, Creador de todo lo que se mueve y respira en esta tierra, de lo visible, de lo invisible, de lo que está en el cielo, en la tierra, abajo en la tierra? No hay una sola molécula en la tierra que no tenga el sello de Dios. Y si nosotros en el ámbito natural respetamos un sello del ser humano, ¿qué más el sello de Dios? Cuando Dios dice nunca y nadie, es porque nunca y nadie te va a arrebatar. Dale un aplauso al Señor esta tarde. Y para acabar de completar y ya terminar, dice el 29, mi Padre que me las ha dado es que es más grande que todos. Y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Aquí te está quedando una vaca sagrada, como dicen por ahí. Años de religiosidad. Por eso te digo que cuando tú tienes pertenencia, que ya no estás en una iglesia, sino en el reino, lo que dice ahí me sella. Porque aún estando en el reino, seguimos siendo imperfectos. Porque aún estando en el reino vamos a cometer errores, hermana. La diferencia es que si el error la cometo dentro del reino, hay una mejora para mí. Y el Señor me levanta. Pero si te pones de caprichoso, te sales del reino. Oiga, esto es, wow. Yo no sé, que estoy metiendo en camisa de 11 varas aquí. Pero yo quiero que tenga sentido de pertenencia. Dile al hermano que está a tu lado, a partir de hoy, tienes que entender que vives dentro del reino, en el reino, que eres un hijo de Dios, sellado por el Espíritu Santo para cosas grandes y maravillosas. Escúchame bien,